Amoroso Padre Celestial, te agradecemos esta noche porque nos has traído nuevamente aquí con vida, con salud. Sabemos que es solamente tu poder el que nos sostiene día a día y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cada día más cuánto necesitamos de ti, cuánto dependemos de tu poder. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones para el estudio de esta noche y permite que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos como de costumbre con el versículo de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Enseguida después de ese, tenemos el de Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, ya vamos por el tercero, que es en Romanos 5:20, y comienza. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Bueno, repasemos ese una vez más. Espero que ya los otros dos se les esté haciendo más fácil ya, y entonces podemos repasar, darle un poquito más de repaso a este. Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por eso. Entonces, después de este viene Filipenses 2:5-8, con todos los pasos hacia abajo, los cuales nuestro Salvador dio para poder rescatarnos. Y nos invita a que le permitamos que ponga en nosotros el mismo pensar, la misma manera de sentir y actuar. Entonces, comenzamos con la palabra haya. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en condición como hombre. ¿Qué pasó? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vamos a echarle otra repasada más a este también. Espero que los pasos, esos escalones que les mostré hace varios tiempo, que ustedes los tengan ya escritos y eso les esté ayudando a recordarlo aún mejor. Comenzamos entonces otra vez, Filipenses 2:5-8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. El que le sigue es más conocido generalmente en nuestras congregaciones, así que posiblemente se lo saben ya mejor. Romanos 6:23, y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que lo único que nos merecemos es la paga. El salario por el cual trabajamos, ese no lo merecemos, porque lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Hemos puesto el tiempo, la energía, hemos
viajado hasta el lugar donde teníamos que trabajar, hemos puesto el número de horas que se requerían, etcétera. Entonces, ese pago no lo merecemos. Lo hemos ganado nosotros mismos. Pero un regalo no nos lo merecemos. Un regalo no es algo por lo cual nosotros hayamos trabajado o por lo cual hayamos pagado. Si pagamos por un regalo, como decimos muy a menudo, si pagamos por un regalo, entonces ese regalo ya no es regalo. Si en cualquier momento pensamos que tenemos que hacer o portarnos o vivir de una manera diferente por nuestras propias cuentas para que podamos tener vida eterna o recibir perdón o recibir salvación o justificación o lo que sea de parte de Dios o ser aceptados por Dios. Si pensamos de esa forma en cualquier momento, entonces ya la vida eterna dejó de ser regalo y pasó a ser pago. Y no hay pago que sea vida eterna. Lo único que es pago es la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, el que le sigue después de ese es Jeremías 29:11. Viene del capítulo 6 del libro, Jeremías 29:11. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Y gracias a Dios por esas dos últimas expresiones, para daros el fin esperado. Porque nosotros no podemos por nosotros mismos conseguir ese fin esperado. Si nosotros pudiéramos hacerlo, Cristo no hubiera tenido que venir. Y vamos a hablar un poco más de eso esta noche precisamente. Entonces, para daros, Dios siempre está listo y dispuesto y lo único que espera es que nosotros le permitamos que Él nos dé ese fin esperado. Así que espero que nuestros corazones no vayan a ser rebeldes, sino que le permitan que nos dé ese fin esperado que Él tiene para nosotros. El que le sigue es del capítulo 7 y está en Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Nos presenta allí la relación correcta entre la fe y las obras. La relación correcta de acuerdo a la Biblia, no a lo que creamos o lo que nos parezca que debe ser o a lo que alguien nos haya enseñado. No, hermanos, estemos seguros que esto es lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios diga. Así que repitamos Gálatas 5:6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. No es la fe sola, porque la fe sola sin obras es muerta. La fe tiene que producir obras, pero no las produce porque nosotros las podamos hacer, ¿no? Porque nuestra fe es tan fuerte como la fe de Pedro. ¿Se acuerda lo fuerte que fue? En lo que volteó a mirar a sus compañeros, discípulos en el barco, ¿qué le pasó? Se hundió. ¿Qué más le pasó? Dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Huyó. ¿Y qué pasó después de eso? Negó a Cristo 3 veces. Yo ni lo conozco. Y con palabras groseras se quiso excusar de que él ni lo conocía, ni sabía quién era. Esa fe de Pedro es la misma fe nuestra. Pero la fe que obra por el amor es la fe de Jesús en nosotros. Y no es la fe más las obras, no es la fe con las obras, no es la fe y las obras, sino la fe que obra por el amor. ¿Ok? Siempre me encanta repasar eso por
por todos nosotros, no solamente por los estudiantes, por mí también, porque es algo que el enemigo tiene tan arraigado en nosotros. Venimos de un legalismo tan profundo, de tantas generaciones y de la cultura en la cual crecimos, que es muy fácil regresar a ello y no pensar claramente estas cosas. La definición de la fe, la cual tomamos del capítulo 7 en la página 97, dice que la fe es, ¿qué cosa? Esperar que la palabra de Dios haga lo que dice. Y número 2, depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. ¿Okay? Eso es lo que es la fe. Y es precisamente lo que nos enseña Hebreos 11:1. Pues la fe, la sustancia de las cosas que se espera, la demostración de las cosas que no se ve, ahí está. La sustancia de las cosas que se esperan, esperar que la palabra de Dios haga lo que dice. La demostración de las cosas que no se ven, depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. El siguiente viene del capítulo número 8, que fue el capítulo que terminamos hace un par de semanas. Y empezábamos a hablar allí en cuanto al santuario. ¿Por qué le fue dado el servicio del santuario a los israelitas? Esa fue la parte número 1. Y entonces escogimos Éxodo 25:8, donde hay una de las respuestas por las cuales Dios les dio el servicio del santuario a los israelitas. Éxodo 25:8 dice, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Dios quiere estar con nosotros, quiere que estemos con Él. Esa es su gran pasión, su gran deseo. Entonces me gusta siempre hacerme la pregunta a mí misma, Señor, ¿tengo yo tanto deseo de estar contigo como tú tienes de tenerme a mí contigo? Una buena pregunta para examinarnos diariamente y estar seguros de que no estamos dejando al Señor esperando y esperando y esperando, mientras que con nuestros labios y palabras podamos estar diciendo, Cristo viene y ya Cristo va a venir, y, ay Señor, ven pronto. No, que verdaderamente vivamos de tal manera que estemos ansiosos de que Él venga, tan ansiosos como Él está de venir para tenernos con Él. El siguiente versículo es Salmo 68:24 y lo agregamos la semana pasada. Estamos ahora en el capítulo 9, es la parte segunda del estudio de que por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas, y entonces este versículo tiene un buen resumen de la razón por la cual el santuario es tan importante. No solamente fue importante para los israelitas de antaño, es muy importante para nosotros que decimos ser el pueblo de Dios de los últimos días. Salmo 68:24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, las obras de Dios, los deseos de Dios, los designios, los planes de Dios. ¿Dónde se ven todos ellos? Se ven en el santuario. Y como dije, estamos ya en el capítulo 9, lo acabamos de comenzar, y vamos a llegar aproximadamente como hasta la mitad de ese capítulo, y entonces vamos a tomar un pequeño tour de estudiar el santuario un poco más de cerca. No se encuentra en el capítulo que ustedes han recibido para imprimir, pero es parte de lo que nos ayudará a entender todavía mejor el hecho del tema que estamos estudiando, por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas, y no solamente a ellos, sino a nosotros también. Esta información está allí precisamente para que nosotros la tengamos en quien los fines de los tiempos han parado, dice el Nuevo Testamento. Así que repitamos una vez más, Salmo 68:24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey,
en el santuario. Una vez más, ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? Los caminos de Dios se pueden ver en el santuario. Y precisamente eso es lo que queremos encontrar allí. Sí, es cierto que vamos a estudiar un poco más a fondo las instrucciones que se le dieron a Moisés para construirlo, cómo hacerlo, qué materiales usar, los colores, los muebles del santuario, las funciones de los sacerdotes, del sumo sacerdote, su vestuario, los sacrificios, todo aquello. Pero en todo eso, no solamente queremos ver un edificio con un poco de muebles dentro y colores, etcétera. No, lo que estamos buscando es queremos ver allí qué nos enseña en cuanto a los caminos de Dios precisamente. Una vez más, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Entonces, con esto vamos a comenzar nuevamente en el capítulo. Habíamos quedado en la página 121, si lo tienen impreso. Estábamos hablando precisamente de que los israelitas nunca aprendieron el hecho de que no podían por ellos mismos valerse de ellos mismos para las cosas que eran del uso y para el vivir cotidiano. Cada vez que les hacía falta el agua o la comida o había mucho sol o lo que fuera, comenzaban a murmurar y Dios era el que les traía lo que necesitaban. Siempre fue así durante el tiempo del desierto y sucedió exactamente igual cuando estaban ya en la tierra prometida. Murmuraron y nunca quisieron aprender lo que Dios buscó enseñarles una y otra vez, de un modo y otro. Nunca lo aceptaron, de que ellos no podían y Dios era el único que podía. Entonces, hablando de eso, habíamos llegado precisamente a Isaías 64:6, donde se nos dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, no nuestras injusticias, pero nuestras justicias, las cosas buenas que hacemos, son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por causa de que todas nuestras buenas obras, aún nuestra propia obediencia a los mandamientos son como un trapo inmundo, Dios tiene que proveernos su propia justicia, sus buenas obras. Esto lo encontramos precisamente en Isaías 54:17. Si lo están leyendo de su capítulo impreso, pues subrayenlo allí. Pero aunque lo tengan en el capítulo aquí, les invito a que abran sus Biblias, lo consigan, lo leamos juntos y lo subrayen, porque es absolutamente esencial que recordemos esta verdad. Leámoslo. La primera parte sí es cierto que son unas promesas muy bellas de Dios. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nuevamente esto es Isaías 54:17. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero ahora viene la parte que debemos subrayar. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su justicia, la justicia de los siervos de Jehová, viene de mí, dice Jehová. Aquellos que se consideran como siervos de Jehová tienen la justicia de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos la copiaron, porque ellos la pudieron hacer una estatua de ella, pudieron sacar de alguna manera un hijo, como se saca de una planta, que se siembra y se le saca un hijo y se siembra en otro matero. No. Cualquier justicia que los siervos de Jehová tengan es porque viene de él. Si no, ni es justicia,
Número uno, ni son tampoco los siervos de Jehová. ¿Cierto? Así que la justicia de los siervos de Jehová viene de Jehová. Es de la única parte que puede venir. Sigo leyendo ahora. Ahora vamos a ir a Hebreos 3, 17 al 19. Hebreos 3, 17 a 19. Mas, ¿con quién estuvo enojado Dios 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad es falta de fe, falta de creer, el no creer. Anduvieron 40 años en el desierto y murieron antes de entrar a la tierra prometida. Estas generaciones, ¿por qué? Porque se rehusaron a creer. Allí se estaba refiriendo precisamente cuando después de haber enviado a los 12 espías a la tierra de Israel para que fueran a ver cómo era la tierra, cómo se veía, qué gente había, qué clase de frutos podían esperar que iban a poder tener, iba a haber lugar para los rebaños, etcétera, etcétera, a ver cómo era la tierra, que por cierto no era el plan de Dios, pero Dios permitió y dijo, ok, mándenlos. Cuando regresaron con el fruto de la vid, tan grandes los racimos que tenían que traerlos entre dos personas, los montaban entre un palo, una rama, y los llevaban entre dos porque eran demasiado grandes. Aún con la prueba, no es que se les estaba pidiendo que creyeran sin ver, que eso es lo que Dios espera que hagamos, ¿verdad? Porque andamos, como dice en el Nuevo Testamento, caminamos por fe, no por vista, ¿verdad? Pero Dios les estaba mostrando a ellos lo que ellos iban a tener para que lo pudieran creer en ello porque lo tenían allí mismo delante de sus ojos. Sin embargo, cuando les dieron el resumen de lo que traían del reporte, 10 de los 12 espías dijeron, es cierto, sí. Es cierto que hay muy buenos pastos y que los árboles crecen y que hay mucha fruta y que es tierra que fluye leche y miel. Oh, sí, 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 todo eso está correcto. Ay, pero si ustedes vieran que la gente también es grande. Y no solamente son grandes, son gigantes. Nosotros parecíamos como langostas delante de ellos. Y si vieran ustedes, si ustedes ven estas uvas, ustedes hubieran visto allá las fortificaciones de las ciudades que vimos. Unas fortificaciones que no las podemos ni tocar. Y el resultado de las palabras de estos 10 espías infieles fueron las únicas que se escucharon en los oídos del pueblo. Porque después de haber visto con sus propios ojos la evidencia que trajeron y haber escuchado a Josué y a Caleb dar el reporte de todo lo que habían visto y que bella era la tierra, era mejor de lo que ellos se los habían imaginado, ellos se pusieron fue a llorar y pasaron la noche entera llorando, diciendo lo que les gustaba siempre decir cuando murmuraban. Ay, el Señor nos trajo aquí para morirnos. Aquí vamos a morir todos nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados. Y toda la noche estuvieron llorando. Al día siguiente Dios le dijo a Moisés, diles que no se preocupen, no van a ir, no van a pasar por allá. Todos de 18 años para abajo, los que sean más jóvenes de 18 años, van a sobrevivir y son los que van a entrar, pero los de 18 años para arriba no van a entrar. Ay, ahí sí cambiaron de manera de pensar. No, señor, no, ya no. No, nosotros entramos. Sí, sí te creemos. No, no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Aquí está la razón. Por la incredulidad. Suena la historia, yo la cuento y ustedes la escuchan y nos suena como que un montón de muchachitos
¿Qué son jovencitos que no tienen ninguna experiencia? Estos eran todos adultos. Pero antes de que nos pongamos a pensar tan seria y severamente en contra de ellos, pensemos, ¿por qué estamos tú y yo aquí todavía? Si se escribiera otro versículo en la Biblia, se escribiría uno parecido a este que dijera, y vemos que los del siglo XXI no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Se escribiría igual. Se escribiría exactamente igual. Esas lecciones han sido dejadas precisamente para nosotros, para que al mirarnos en ese espejo nos demos cuenta de que estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor ha querido regresar, ha estado a punto de regresar y nosotros hemos cerrado la puerta? Le hemos puesto un mensaje colgadito afuera, un cuadrito diciendo, Señor, regresa más tarde porque todavía no estoy listo. O tal vez todavía más extenso el mensaje. Tal vez le hayamos dicho, Señor, quiero gozar un poco más de las cosas que tengo aquí. Quiero terminar mi grado de doctorado. Quiero tener una casa más grande. Quiero tener la próxima posición en mi trabajo. Y luego, sí, Señor, puedes venir. No, espérate, señora, que yo tenga hijos o a que tenga nietos. Y siempre estamos buscando una razón por la cual sí queremos que Cristo venga, pero no, ahorita mismo no. ¿No es eso incredulidad igual? Sigo leyendo. Las siguientes dos líneas allí ya las hemos leído, las leímos en el capítulo anterior. Aquí se vuelven a repetir. Y son líneas que si las subrayaron en el capítulo anterior, les pido que las vuelvan a subrayar ahora en este capítulo. Dice, no pudieron entrar en la heredad a causa de incredulidad. Y aquí son las dos cosas que no creyeron. Las dos cosas en las cuales fallaron. Ellos no quisieron creer que por sí mismos no podían y no quisieron creer que Dios sí podía. Mientras nosotros estemos con nuestros labios diciendo, sí, yo sé que Dios puede, yo sé que mi Dios es poderoso, pero no le entreguemos nuestras vidas para que Él haga en nosotros lo único que Él puede hacer porque nosotros no podemos, entonces no estamos hablando en serio, no somos honestos en lo que estamos diciendo. Vuelvo a repetir, ellos no quisieron creer que por sí mismos no podían y no quisieron creer que Dios sí podía. En el capítulo 4, 9 al 11 de Hebreos todavía, Hebreos 4, 9 al 11 nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Ya que ellos no entraron en ese entonces, nosotros tenemos la oportunidad de entrar hoy. Vimos anteriormente cuál es nuestra labor. Nuestra labor es no hacer nuestra propia obra. Pareciera como una contradicción, ¿verdad? Nuestra obra es no obrar. Nuestra labor es no hacer nuestra propia obra. El yo constantemente se quiere levantar y decir, yo lo haré, yo puedo hacerlo. Y la historia del pequeño trencito rojo fue una lección, dice él, que le quedó muy reforzada en su cabeza. Creo que puedo, decía el trencito, ¿verdad? Pero como cristianos, grave error. Todo lo puedo hacer en Cristo, pero en mis propias fuerzas, olvídalo. Lo único que lograremos es caer de narices. El verdadero reposo se encuentra en cesar de hacer nuestras propias obras.
Vuelvo a repetir, y si tienen el capítulo, subrayen esa línea. El verdadero reposo se encuentra en cesar de hacer nuestras propias obras. En Hebreos 4, 1 y 2 nos dice: temamos, pues. Y esto allí, la palabra temamos, no es que tengamos miedo, sino que respetemos, tengamos cuidado. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. ¿Cuál fue su falla? Se les predicó el evangelio. ¿Fue que el evangelio falló? No. Ok, no fue el evangelio. ¿Se les predicó? Sí, se les predicó. No fue falla entonces de que no se les predicó. ¿Lo oyeron? Allí dice que lo oyeron. ¿Fue la falla de que no lo oyeron? No. La falla fue de que no lo mezclaron con fe. En otras palabras, lo recibieron, lo escucharon, pero no lo creyeron. No lo creyeron. Igual que si vamos a la tienda, compramos todo lo que tenemos en la lista para el mercado y lo traemos y lo metemos a la nevera. Y allí lo tenemos. Y nos morimos de hambre. ¿De qué nos sirvió que hayamos ido, hayamos comprado, lo hayamos pagado, lo hayamos traído, lo hayamos metido a la nevera? De nada nos sirvió, porque si no lo mezclamos con cocinar la comida y comérnosla, de nada nos sirvió. Ellos recibieron el evangelio fue predicado a ellos. Por favor, recuerden esa parte, porque vamos a hablar un poco más de ella. Ellos recibieron el evangelio, se les fue predicado, pero no les aprovechó porque no lo mezclaron con la fe. Aquí está nuestra amonestación para hoy. El evangelio les fue predicado. ¿Creemos eso? ¿O crees que ellos tuvieron una diferente dispensación? ¿Ustedes han escuchado esa terminología? Hay varias congregaciones, varias instituciones que usan ese término en su teología, en su forma de enseñar la Biblia. Y dicen que las personas del Antiguo Testamento vivieron bajo la dispensación de la ley y por lo tanto fueron salvos por la ley. Pero ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que la dispensación nuestra es la de la gracia y ya entonces la ley se acaba y nosotros no tenemos nada que ver con la ley y somos salvos por la gracia. ¿Es eso lo que quiere decir allí? Si así es, entonces tenemos que empezar a borrar varias cosas en la Biblia. Abran por favor en su Biblia en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Después de Primera y Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento, viene Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras versiones dice: en vano murió Cristo. Y es cierto, si los del Antiguo Testamento fueron salvos, alguno de ellos, aun cuando hubiera sido uno solo, si alguien fue alguna vez salvo por guardar la ley, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿A qué vino? Las personas que enseñan esto de esta dispensación y demás, no le están poniendo atención aquí a Gálatas 2:21. Porque si por alguna otra forma pudiéramos haber sido salvos, Cristo no hubiera tenido que venir. Si alguna cosa en nosotros, si una persona de una voluntad muy fuerte
pudiera por sí mismo cambiar su manera de ser, dejar de pecar, aprender a amar a semejantes, a perdonar, etcétera. Si eso lo pudiéramos hacer nosotros, ¿para qué vino Cristo entonces? Cristo vino porque no había ninguna otra forma en la cual nosotros pudiéramos ser salvos. Y si nosotros en algún momento, de alguna manera, estamos pensando que porque vamos a la iglesia, que porque retornamos los diezmos, que porque le damos donaciones a los pobres, que porque guardamos el sábado, que porque esto, porque, bueno, háganles la lista que quieran. Si por cualquiera de esas cosas comenzamos a pensar que ya entonces tenemos el favor de Dios, ya ahora sí nos merecemos la salvación, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es igual que si le estuviéramos dando un par de bofetadas a Cristo y le estuviéramos diciendo, viniste para nada, no te necesitaba yo lo puedo hacer yo solo. No podemos pagar por la salvación ni por la vida eterna, ni por adelantado, ni después. Y Gálatas 2:21 allí lo dice claramente. No, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vino a perder el tiempo Cristo Jesús aquí. Sigo leyendo ahora donde estábamos antes. Eso es lo que muchos cristianos piensan hoy. Pero no fue así. Las escrituras claramente nos enseñan que el mismo evangelio que les fue predicado a ellos, nos es predicado a nosotros hoy. ¿Qué es el evangelio? Romanos 1:16. Romanos 1:16. Si tienen los capítulos, el capítulo no lo necesitan, pero para los que lo buscan en la Biblia. ¿Qué es el evangelio? Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en lugar de griego voy a poner gentil, porque gentil nos abarca a todos nosotros. No seremos griegos, pero somos todos fuera de lo que se consideraba el pueblo de Israel antiguo. No somos judíos, ¿verdad? Así que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto judío como no judío, sea que haya vivido antes en el Antiguo Testamento o que haya vivido durante el tiempo del Nuevo Testamento o después. Eso es lo que es el evangelio. Son las buenas nuevas en cuanto a Cristo Jesús. Son las únicas buenas nuevas que existen. Sigo leyendo en el capítulo. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para hacernos aptos para entrar a la Canaán celestial, para salvación. Este evangelio fue predicado a los israelitas. Ellos comieron pan del cielo, el maná celestial. Y Juan 6:32-35 nos habla de lo que Cristo dijo. Y creo que esto será lo último que estudiaremos aquí y luego pararemos. Vamos a leer lo que dice en Juan 6:32-35. Y dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés el que se los dio, es mi Padre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando él les comienza a hablar allí en Juan capítulo 6, y búsquenlo ahora todos porque vamos a ir a otra parte de los versículos allí en ese mismo capítulo, Juan capítulo 6. Cuando él comienza a hablarles de la comida que sus padres recibieron cuando estaban en el desierto, esto era algo que ellos conocían muy bien. Sabían que sus padres, sus antepasados, habían sido alimentados en el desierto fielmente por Dios, quien había enviado el pan del cielo todos los días, menos el sábado. Cuidaba el del viernes para que les alcanzara hasta el sábado.
Sin embargo, cuando Él les dice, yo soy el pan enviado del cielo, las cosas comenzaron a cambiar. Vamos a ver el versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Ahora ellos comienzan a darse cuenta, oye, pero empezó hablando del maná y de que el pan que el Padre envía del cielo. Y mira por dónde va ahora. Ahora dice que Él es el pan del cielo y que Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué Padre? Comienzan a pensar ellos ahora. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y luego vamos al 41. Hicieron lo mismo que hicieron sus antepasados, ¿verdad? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y siguieron murmurando y diciendo, pero si este es el hijo del carpintero. Ese fue el que nos hizo las sillas del comedor el otro día. ¿Qué del cielo vino? Ni qué pan del cielo es él, ni qué nada. Veamos el versículo 48. Vuelve y les repite, yo soy el pan de vida. 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces comenzaron a pensar ellos en el 52, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? ¿Ustedes saben en qué termina el resto de ese capítulo? Que toda esta muchedumbre que lo estaba siguiendo y que claro, lo seguían por el pan que les había dado, en lo que él los quiere pasar del pan cotidiano, el pan físico, el pan que les llena el estómago, al pan espiritual, comenzaron a pensar en que tenían que comerse la carne de este hombre y beberse la sangre de este hombre que estaba diciendo que había venido del cielo y no sé qué. Y ahora vayamos al versículo 66. Juan 6, 66. Recuerden este número fácilmente, 666. Y es un versículo triste. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les pregunta en el 67 a sus discípulos, a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Terminemos con este pensamiento allí, precisamente. Y quiero que nos pongamos en ese grupo al cual Cristo les estaba hablando, de que Él era el pan. ¿Cómo vamos a reaccionar tú y yo? Vamos a hacer lo de la muchedumbre que se habían llenado el estómago con los panes y los peces, que habían sido sanados, que habían recibido tantos beneficios de Cristo, pero ahora cuando las cosas pasan a lo espiritual, a creer, a recibir por fe, ya dejan de seguir. ¿Vamos a ser de ese grupo? ¿O vamos a permitir que en nuestros corazones las palabras del apóstol Pedro resuenen? Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Les invito entonces, hermanos, a arrodillarnos delante del único que dio su sangre y su carne por nosotros. Arrodillémonos para orar. Amoroso Padre Celestial, cuán paciente, cuán tierno, cuán amable eres con nosotros.
cómo nos aceptas a pesar de nuestras caídas, de nuestra propia incredulidad y duda. Señor, te damos gracias de que no te cansas, no te has cansado. Y te damos gracias de que tu Espíritu Santo sigue todavía, al igual que en los corazones de aquellos que escucharon a Cristo hablar en Juan capítulo 6. Así, Señor, el mismo Espíritu Santo ahora nos llama, nos reconviene, nos muestra, nos ruega que entendamos las cosas profundas espirituales que tú tienes para nosotros, las verdades que necesitamos precisamente para este momento, para el tiempo en que vivimos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, quita nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a verte tal como eres. Ayúdanos a creer las palabras que tú nos dices, porque son verdad. Y Señor, que esto sea hecho en nosotros una realidad, no solamente ahora, en este momento, aquí por un rato, sino todos los días de nuestra existencia hasta que podamos verte cara a cara. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y ayúdanos a mantener esa misma forma de pensar por medio de la cual se expresó el apóstol Pedro. Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde más? ¿A quién más iremos, Señor? Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.